Elizabeth Cruz, Ojo. aquí presente al lado de Rocío Sabián. No somos una sabionda, ¿eh? Ah, ¿no? No. ¿Y qué somos? Pues da la casualidad de que somos ¡La Sabionda! Me doy cuenta que parece que es un apoyo, no me gusta. Sabionda, 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 sabionda. Molt bé, què tal, com esteu? Com ha passat la setmana? Jo sé que molt malament perquè tinc informació aquí, que he trobat per internet, la millor font del món, que m'ha parlat de vosaltres, de com esteu. I no és el Ferran Bassaganyes a l'horòscop, és informació de veritat. De què porto sempre? Perquè què ha passat aquest 18, Aquest 18 de gener, aquest dilluns, com ha estat una mica així, xof? Bueno, yo te explico por qué. Bueno, te explico lo que dicen del por qué. Porque luego hay una vueltita. Hay vueltita, Hay vueltita, hay cosas aquí importantes. El dilluns trist, ojo, com es diu ja, dilluns trist. Blue Monday. Claro como el agua. Blue Monday, en anglès, com diu la meva estimada companya Elizabeth, és una data assenyalada per mitjans de comunicació com la més trista de l'any i es localitza al tercer dilluns de l'any, que en aquest cas ha estat el 18. Fou una afirmació feta el 2005 per un psicòleg anglès anomenat Cliff Arnold, en el marc d'una campanya pagada per una agència de viatges. Vaya, que casualitat! La data suposadament es basa en una fórmula que considera diversos factors com el clima o la distància amb les festes nadalenques. L'afirmació és àmpliament considerada pseudociència. La pròxima vegada que algú digui una merda del Blue Monday li dius que serà puta merda això, perquè fins i tot el mateix autor, ojo, el mateix autor, estoy a tope, tía, estoy a tope porque es que no me gusta. Jefa de equipo a tope, A mí no me traigáis estas mierdas, no os inventéis que estoy triste, yo estoy triste cuando me da la gana. Hombre, por favor, no me pongáis una fecha. Vais a decir, ¿vosotros cuándo puedo estar yo triste o no estarlo? Solo faltaba, hombre, ¿Sabes que yo sabía que existía el concepto de Blue Monday, pero nunca he sabido qué significa puramente? O sea, para mí Blue Monday es una canción de New Order, punto. O sea, es como... Pues de nada. Ya está. Aquí estoy yo, naciendo, es que trayéndoos conocimiento para que luego cuando vosotros estéis en una cita o en la cena familiar, pues... Tengas tema de conversación. Claro, bueno, y que deis de puta madre, porque también esto es como muy cuñadismo, porque yo también os doy 4 pinceladas y con eso tienes que tirar tú ya solo para adelante, o sea... Si quieres, desarrollas tú. O sea, yo te lanzo y tú desarrollas. Os lanzo los temas... Eso es tu... Claro, yo os lanzo temas y una explicación así como rápida, os hago sinopsis y luego tú ya tienes que ir al cine. Si tú quieres eres la saber parte el resto. de atrás de los libros. Tú eres la parte de atrás. Exacto. Y entonces decides si leer el libro o no. Pues lo mismo con la Estoy sabionda. haciendo un servicio a la sociedad de no haceros perder el tiempo con temes que no interessen, no com este. A més, la suposada validesa que li dona per ser afirmada d'un psicòleg que ha donat algunes classes a la Universitat de Cardiff i d'allí que siga citat com un psicòleg de la Universitat de Cardiff. Que hater estàs. És desmuntada pel psicòleg Dean Barnett i a més aquest considera que la depressió clínica és extremadament improbable que ocorrega a grans grups de persones al mateix temps de l'any i també considera una falta de respecte, i aquesta part és molt important, als malalts d'aquesta condició al tractar-la d'un fenomen temporal quan realment no ho és. Però com que malalts d'aquesta... Ah, la depressió, clar. Clar, és com en plan que la depressió no pot ser una cosa que diguis un día al año, es como, mira, nos viene todos igual. Colectivamente nos ponemos tristes todos. No, cariña. Yo, mi ciela, yo estoy triste todo el año, ¿vale? O si, que esta vez... Bueno, a ver, tampoco voy aquí a analizar tampoco, yo no tengo depresión, lo paso mal, pero es por otros temas, no por depresión. La cosa es que yo te quiero preguntar a ti, Elizabeth, cariña mía, mi ciela, ¿cuál es, para ti, tu fecha más triste del año? Decidir una... Vale, pues no un día, una época. Es que va a fases, o sea, depende del volumen de trabajo que tenga, porque además el otro día estuvimos hablando de esto con una persona que vino a casa a tomar unas birras. Claro, como no se puede ir a la calle, tuvo que venir a casa con distancia y todo, pero me acuerdo que estuvimos hablando soy una persona que tengo la gran suerte de tener un trabajo estable y fijo.
Y además de eso, tiendo a ponerme más trabajo encima, pues comprometiéndome en más proyectos de fuera y es como que los fines de semana que serían para descansar, los uso para grabar cosas o lo que sea, ¿no? Y entonces es como, mis épocas de tristeza van en función del volumen de trabajo que yo me haya puesto a mí misma. En plan, cuando tengo tiempo para descansar, estoy triste porque no tengo trabajo. O sea, es como... Sí. ¿sabes? Que se resume en que eres una workaholic, vamos, Sí, ¿no? básicamente. En plan, o sea, yo estoy triste cuando no tengo trabajo. O sea, sí que tengo trabajo, pero es como cuando no tengo tanto trabajo como de costumbre y cuando consigo proyectos para estar ocupada y que tener todo el tiempo ocupado, estoy triste porque no tengo tiempo para descansar. Y hablaremos de esto más adelante en antropología, con el tema de la ocupacionalidad. Del tiempo, ¿no? Que... Sí, el tiempo lleno y todas esas cosas. Esas cosas de, yo, ¿qué época triste del año tengo? Pues la verdad es que yo coincido, o sea, no por nada, pero un poco con el Blue Monday, no concretamente este pasado lunes, pero sí que para mí la peor época del año es lo que viene a ser enero hasta marzo, incluso marzo inclusive, porque es como la época que no pasa nada, porque, bueno, Yeah. Carnaval, vale, ok, te dejo carnaval ahí en medio El como Galentine's mínima también. ilusión, es que, mierda. No Valentine's, Galentine's. Que sí, que el día de las chicas, pero igualmente, Está guay. no, pero igualmente es una cosa que nos hemos tenido que autoimponer las chicas que no tenemos pareja, porque como el Valentine's es una puta mierda estar sola, porque todo el mundo te recuerda, en plan, mira, nadie te quiere a Es ti. peor no tener pareja en San Jordi, también te lo digo. Yo no Perdona, yo a San Jordi le regalo a todo el puto mundo rosas y libros y de No, todo. sí, Me da pero- igual, pero- te quiera o no te quiera. pero Te románticamente- odio, pues también una rosa para ti. Pero románticamente a mí te la trae. No, a mí tampoco, pero ya está, eso es triste. ¿Ves? Si yo tengo, es que tengo razones para estar triste todo el año. No uno, todos los días del año. Pero en realidad vamos a hablar hoy, bueno, sí, vamos a hablar también de Blue Monday, de la tristeza y también del capitalismo, porque sí, queridas, el capitalismo también está detrás de tu tristeza, porque te convencen de cosas que no tienes para que intentes conseguirlas y que tu vida se base en intentar conseguir esas cosas y nunca las consigas. Porque no tienes acceso, has nacido sin acceso, lo siento. O sea, porque si tuvieras acceso, no estarías escuchando este podcast, estarías viviendo la vida de rica, que es la que yo quiero. Ya está. ¡Qué rápido he resumido todo! Es que soy todóloga. Todóloga. Ya hemos hablado de esto antes, es muy guay. En el primer episodio de La Sabionda creo que fue. Qué madre mía. Sí. A todología, pues lo mejor que me ha pasado en la vida. Bueno, tengo muy poco tiempo para Breaking News hoy, pero bueno, traigo noticias de Santa Coloma de Cervelló. ¡Viva! No sé qué. Vale, muy bien. He entrado en el grupo de No eres de Cervelló, sino... Podría ser un suspensivos. challenge esto de Twitter. Podría ser un challenge. ¿Sabes lo que me frustra mucho de estos grupos? Que nunca te dicen qué es lo que tienes que tener para ser de Cervelló. esta población, La ¿sabes? nacionalidad cervellenca. Cervelleros, ¿cómo se llaman? Cerveceros. Carmel Marchand. Cervelas. Cervelos. Bueno, pues mira, Cervelleros. empiezo con un beef que me he encontrado nada más entrar en este grupo, con de Sandra, la administradora, que dijo en el 15 de agosto, es que es muy gracioso porque cuando lo he mirado, ha sido Sería como- la Asunción de la Virgen. Este primer comunicado es del 15 de agosto, ¿vale? Luego vamos a más. ¿Qué dice Sandra? De hoy en adelante, las publicaciones de venta se considerarán comerciales y solo se aceptarán de martes, o sea, el martes y el jueves. Para más ventas existen otras plataformas como Wallapop, Vinted, etc. Haced lo que os dé la puta gana, pero aquí no, digamos. Mira, las reacciones además del... Hay gente enfadada. Hay gente enfadada en el grupo, ¿eh? Porque Con hay como esto. el emoticono este como Vale. de... Pues la casualidad que yo mirando, o sea, tal cual estaba mirando el grupo y 22 minutos después de que, o sea, hacía solo 22 minutos Que alguien había... en este grupo que le contestó esta publicación del 15 de agosto. Oh, y me wow. es que estoy aquí, o sea, esto Llevan es periodismo. meses, llevan meses periodismo. de- sí. Sí, y dice Zeus. Zeus. Cuidado ¿Qué con nombre? este. Ojo con Zeus. Dice, hola, ¿solo martes y jueves venta o ya no se puede? Quería plantear dónde se votó esto y si todos estamos de acuerdo en modificarlo, porque deciden quienes deciden, si nadie les ha elegido. Y en su caso, plantear su grupo, un grupo alternativo. Estos grupos de todos los pueblos alrededor ya casi cumplen una función social para que sean dirigidos privadamente con criterios particulares. Y otra cosa, ¿esto de pendiente de revisar por administrador no se puede anular o es la censura previa franquista sigue aún? ¡Wow! De toda la vida, el que diga algo malo se le borra, pero a posteriori. Eso de censura a priori me parece demencial. Quizá para el administrador no es adecuado, pero para el resto mayoritario sí.
Bueno, chaval, solo porque le hayan dicho en plan que, perdona, no puedes estar vendiendo tu mierda todos los días de la semana, con martes y jueves te conformas un poco. Mira cómo se ha puesto, en plan, censura, flaquita, que no sé qué. Me ha dado la vida a mí esto, Zeus. Ese es el Zeus, que estás típico- loca. Pero este es el típico que no te pasa, no tienes amigos que son como monotema. Yo un poco soy también amiga monotema en ciertas cosas, Pero ¿no? como Pero, son los mismos temas que me interesan a mí, no me doy claro, cuenta. no te das cuenta, ¿no? Pero tú no tienes amigos que son monotema, que fotan allá. O sea, tú quizás estás hablando de espárragos, que has ido al campo a coger espárragos y ya te mete ahí el tema. No, porque no me caen bien. entonces Independencia no o son como lo mis amigos. contrario, Españita, ¿sabes? En plan. Es que yo esos amigos no los tengo, porque es que la gente me cansa, no son amigos míos. Esto es peña que estaba como Vale. gritando alrededor. Bueno, pues a lo mejor no amigos, pero conocidos como que solo hablan de un tema. Ya digo, yo soy de esas personas, y me doy asco a veces, pero es que da asco, ¿eh? Bueno, Sandra le contesta a esta persona que orbita alrededor de un mismo tema, comentarte que este grupo se centra en publicaciones de venta todos los días. También entiendo lo que comenta sobre el grupo, cumple una función social. La cosa viene que el grupo lo abrimos porque nos apeteció. Desde ninguna administración pública cogemos ni sueldos ni ayudas. Entonces, como lo que invertimos es nuestro tiempo, nosotras somos las que tomamos las decisiones que se toman en verso a las necesidades y dificultades de gestión que representa. Eres libre como para abrir otro grupo si te da la gana, gestionarlo como tú quieras, pero no voy a abrir a votación quién gestiona el grupo. De verdad, chapó a la comunicación Pero de también Sandra. te digo, qué ganas de beef que tiene esta gente. Quiero decir, Ay, yo ya es no como- saben por lo que pelearse y nos vamos a pelear porque en un grupo de Facebook no puedo publicar si quiero vender mi colcha. Pero es como, aquí nadie ha votado nada, nadie. Perdón, este grupo lo he creado yo, o sea, yo decir lo que pasa en este grupo. Crea tú el tuyo, a mí, ¿qué me dices, señor? Por favor, es como, no sé, suélteme Ay, del brazo. Zeus, vuélvete al Olimpo y manda ahí un poquito, que aquí no tienes nada que hacer. No, es que Zeus bajaba mucho a la tierra. Ya, a eso ya. Ya sabemos que hacía Zeus a la tierra, ¿eh? ¿Eh? Ojito, la historia no se está contando como debería contarse. En fin, bueno, os voy a contar solo una publicación más que me ha hecho mucha gracia, porque es muy estúpida. Muy rápida. Comenta Ana, buenas tardes, tengo un problema con un centro veterinario. ¿Alguien que me pueda asesorar del colegiado veterinario? Gracias. Y le contesta Capi, hola, disculpa, pero yo no tengo ni idea. ¡Qué mona! No hay más respuestas. Perdona, me parece una respuesta increíble. O sea, esta publicación pone que solo hay un comentario y es de esta persona Capi. El ghosting es lo peor. Si tú preguntas algo en un grupo y nadie te responde, tío, haz como Capi, responde al menos, lo siento, Yo no tengo sé. ni idea. Pero el ghosting, que además yo soy la reina del ghosting, voy a demostrarlo, en plan, si tenéis, si podéis Lo entrar... peor es que está orgullosa. Si podéis entrar en YouTube y verlo, A esta chica no le yo soy escribáis la nada. reina del ghosting. A ver, ¿dónde está la cámara? Aquí. En su sitio. Mirar cuántas conversaciones sin Pero ¿por qué abrir. no puedes decirlo directamente? ¿Por qué intentas enfocar en tu móvil cuando tienes que enfocar en el mío? Eso tonta. Es que... 394 chats sin contestar porque la gente es muy pesada. Pero yo no entiendo, porque pesada. cuando luego me hacen ghosting a mí, lo odio. Y yo tengo a 394 personas La esperando. hipocresía, madre mía, de esta mujer. Vamos a Podemos pasar a hablar. otra sección ya, porque no puedo más contigo, ¿eh? Uf. El milenarismo va a llegar. Siempre Va a llega. llegar. Déjame hablar. Se deja hablar a la minoría silenciosa. ¡Calle! ¡Calle! No sé nada, ¿no? Muy buena tarde, Marta Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes desde el Prat de Llobregat. Estoy de vacaciones oficialmente desde las 3 de la tarde que he terminado el último trabajo. Hombre, entonces para Así ti que no hay Blue Monday, no hay nada. Tú estás lo opuesto a deprimida. entonces. Por supuesto, porque además he preparado la sección y me he dado cuenta que no hay que estar tristes, así que he decidido venir aquí a animar el cotarro y animar a toda la gente que nos escuche. Joder, Nunca Querido Baix Llobregat, no hay motivos para estar tristes mañana, no hay. pero los hay menos todavía para consumir. Exacto. A ver, ¿qué quieres decirme con esto? Vamos a ver. Pues con vamos entrando ya a la carne. Entramos, venga, a lo bruto. Pues que según dicen tanto los psicólogos como los antropólogos, aparte de que es mentira lo de la justificación para el Blue Monday, Ujú. que no hay ningún rigor científico, que Sí. es como una técnica que te dice que hagas cosas, que hagas de todo para no estar triste. O sea, básicamente es el capitalismo quitándote tu derecho a la tristeza. Pues Ujú. me niego. Totalmente. Eso por un lado. Por otro, dice un antropólogo que es la... Hostia, ¿Qué no, es? bueno, sí, es el hecho, la comercialización de la tristeza o algo así, pero Ujú. no, espera. No, lo siguiente que tenía apuntado es que es una cita que me gusta mucho de George Batel, que dice que lo más revolucionario que puede hacer una persona individualmente en un mundo dominado por el consumo y la producción es no hacer nada. Ojo ahí, los ninis siendo pioneros en la revolución, ¿eh? O sea, no Ojo. hacer nada que es dejar el cerebro morir, no hacer nada productivo.
Para que y luego no te digan, pongas a leer. para que luego Exacto. digan que son los despojos sociales. Fíjate, emprendedores. Es que además en el Esos son, confinamiento, ojo, son revolucionarios. en el confinamiento todos fuimos revolucionarios un poco. Los que nos negamos a ser productivos. Estoy diciendo, estoy generalizando porque yo no me negué a ser productiva, de hecho. O sea, pero era como una rebelión no ser productivo durante el confinamiento. Hombre, yo hace poco lo dije en una clase, que es que me encantaba que de repente todo el mundo era como experto en yoga, todo el mundo hacía ejercicio, o sea, la gente no ponía en su Facebook, pues llevo 2 horas mirando un punto fijo en la pared, sin hacer nada. No, no, todo era heroico. Hoy he hecho pilates, hoy he hecho no sé qué. Yo te pues confesaré, eso. Marta, yo te confesaré que yo era de esas. O sea, A ver, era yo también, me porque no me dio gusta estar quieta. O sea, me dio un por hacer deporte que no había hecho en mi vida tanto. O sea, yo diariamente me hacía unas tablas de deporte que luego, el primer día que nos dejaron salir a la calle, se fue todo al garete. Dejé de hacer deporte automáticamente. Y desde entonces no he vuelto a hacer deporte. Exactamente igual. Yo todos los días caminaba media hora por la mañana, media hora después de comer y media hora por la noche, por un pasillo de 5 o 7 metros más o menos. Apasionante. Sí, sí. Nos queda otra, claro, sí, 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 totalmente. No, pero es eso, que tampoco nos han dejado como estar tristes durante este confinamiento. Bueno, y ahora tampoco, que es casi confinamiento, No. pero como no quieren pagar, pues no lo vamos a llamar confinamiento. Pero la cosa está como de decir, no puedes estar triste, tienes que aprovechar para descubrirte a ti mismo, tienes que aprovechar para hacer deporte, para descubrir nuevos hobbies, para aquellas cosas que dejaste sin hacer en su momento, ahora tienes tiempo de sobra porque no tienes excusa, guapa. Y es como, dejadme un momento. Sí, no, y el hecho de que nos culpan de estar tristes Sí. es más o menos en paralelo, sería lo mismo que la culpabilidad de los pobres por ser pobres. Que viene a ser lo que ¿Eres dice el pobre? Es liberalismo. porque, exacto, sí, sí. En plan, si eres pobre es porque quieres. En plan, Exacto, sí. Claro, No claro te que si culpas. eres pobre es porque quieres. Yo os recomiendo mucho un libro de Max Weber que se llama Joder, no me sale nada hoy. Coño, lo voy a tener que poner aquí, ya veréis. Y lo tengo y me lo he leído, pero da igual. menos mal que está Así Marta no, para en cuanto, darnos fuentes buenas y para... abro Google y me acuerdo que es la ética protestante y el espíritu del capitalismo, en la que Weber explica básicamente que la ética protestante viene a ser que ellos creen, o creían, al menos en el siglo XVIII, que el que era rico lo era porque tenía la gracia de Dios. O sea, básicamente, si eras pobre era porque no tenías la gracia de Dios. Bueno, es verdad, yo me acuerdo que cuando estudiaba historia en la ESO, ¿El cuando... ESO del Opus? Això no feia falta, Rocío. Això és informació personal. Es importante saber Esto ha dónde sido... viene esta No, porque Yo información. es información estoy viendo que a lo mejor era un puñal ahí historia que que no... iba a venir en un capítulo posterior. O sea, te estás adelantando, me estás chafando, me O estás echando... estamos haciendo el No, tráiler. me estás chafando speeches y material que tenía yo para más adelante y... Pero bueno, ya hablaremos de esto en otro momento, cuando no estemos grabando y estemos solas en casa y te pueda echar la bronca, entonces lo hablaremos. Pero yo recuerdo de estar en la ESO, de lo que hablaba Marta, de que me acuerdo que cuando hablábamos de la monarquía y de que esto aún exista y tal, claro, tú eras monarca porque Dios te había dado la gracia de que tú fueras monarca, era como Claro. quién te ha puesto ahí, Dios. Entonces, claro, es como quién va a debatir a Dios, ¿no? En plan, bueno, luego viene un loco que se llama Nietzsche que lo quería matar, pero bueno, que eso ya venía más tarde, ¿no? Pero sí, sí. Y eso, ¿y qué más? A ver. No culpar, vale. Y ya está. Y eso, pues muy bien, Elizabeth, gracias por tu aporte. No, tengo más. Pero sí, no, sí, es que es lo que ha dicho. O sea, es que es básicamente que los ricos lo son porque tienen la gracia de Dios, que es lo que piensan los ricos de sí mismos. La peña con buenas posibilidades económicas, por mucho que sea de cuestión familiar, o sea, que sea un linaje, ellos piensan que lo tienen porque lo merecen. Cosa que los pobres no. Yo también a veces me pienso un poco que tengo pobreza porque me la merezco, ¿eh? O sea, es verdad que yo ese discurso a veces, a ratos te lo crees. De plan, estoy haciendo el vago, luego que si no consigo las cosas Bueno, yo he hecho... con las que tengo cierta ambición, o sea, con la El año pasado hice como 3 trabajos de este tema. O sea, tengo material para dar y vender, pero lo he intentado reducir. Hay unos autores, que os omito los nombres porque no hace falta, que dicen que... Això és censura? Estàs censurant, Marta? No, es que los he quitado de la chuleta porque es que eran como 4 autores y encima tampoco... Demasiados tampoco hombres, no queremos saber de ellos. No, alguno era chica, pero es que no son muy conocidos. Claro, os voy a decir Cohen y no sé quién, me vais a decir Leonard. No. Claro. Ojalá, pero no. Que dicen que... A ver, ¿dónde estoy? Que la pobreza no solo la pobreza no solo es
la ¿no? ausencia de riqueza, sino que también incluye aquellos recursos culturales, sociales, políticos y de salud, de educación y la participación en la vida comunitaria. Que a mí lo que me interesa es el último punto, la participación en la vida comunitaria. Si no participas en el consumo, en cierta manera, pues eres pobre. Que No eres podéis parte decir, de la comunidad. la visión materialista económica es que no consumes porque no tienes dinero, ¿no? Pero por otro lado, socialmente viene a ser que no participas de eso, de la vida comunitaria. O sea, te quedas fuera por triste, porque es un triste. Estos son los discursos que dices, neoliberales, Marta, ¿eh? a esto que dices, Marta, le doy como un apunte porque es como estoy súper de acuerdo contigo, pero además el hecho de que no participes en cultura, rollo, o sea, te has perdido esa obra de teatro, ¿no has ido a esta fiesta? ¿No has escuchado este Sí, álbum? ¿No te lo has totalmente. comprado? Es como, bueno, no tengo dinero y tengo que repartírmelo en pagar las facturas y poco más. Entonces, Y de repente eres pobre y estás excluido. claro, porque quizá no es tan accesible como nos quieren hacer creer, ¿no? O accesible más económicamente, obviamente, ¿no? Pero, jolín, el otro día, bueno, estoy intentando empezar, o sea, mi propósito de 2021 es ir por lo menos una vez al teatro al mes, porque es algo que yo solía hacer mucho durante la carrera y que lo dejé de hacer por cuestiones económicas, porque el teatro es caro realmente, ¿no? Sí. Y el otro día fui al teatro, jolín, y menos mal que tenía un descuento tuve un descuento de la Caixa, porque salí de esa obra de O sea, teatro. como yendo en contra de tu propia tesis, ¿vale? Okay. O sea, no, porque, claro, o sea, pude ir porque tenía un descuento Sí. que me daba el 50%. Si no, no hubiera podido ir al teatro. Sí, sí, sí. Porque es que si tú empiezas a calcular todo lo que te gastas, ¿sabes? Es fuerte. Yo creo que cada vez que hay una aportación Estamos como en silencio más de... Pues vale. es una aportación tan vacía que es como que no la pienso. Que no, mujer, es que yo me quedo un rato procesando y pienso a ver cómo relaciono esto con lo siguiente que tengo o con lo anterior que he dicho. No, yo te lo relaciono con lo anterior que has dicho, porque es que iba en el mismo camino. Voy a beber. Sí, no, es como la puntilla final. Pero bueno, el final de todo es que básicamente el Blue Monday famoso es una manera de convertir los sentimientos y las pasiones en mercancía, que ya se ha hecho con cosas que uno no imaginaría que iban a ser mercancía, como la educación o la salud, por ejemplo. Pues ahora también, desde hace un tiempo, nuestras pasiones y nuestros sentimientos se han convertido en mercancía. O sea, no estés triste, compra. En plan, Que tienes las tiendas cerradas porque hay confinamiento. Be yourself. Te metes en internet y aprovechas los descuentos y llenas tu casa con cosas que no necesitas. Y hostia, mira, no lo he pensado, pero aquí podríamos meter cosas del Club de la Lucha perfectamente. Vaya, No me esperaba que pasara esto en 2021, pero vale, ok. Pues a esto que dices, Marta, voy a añadir, porque eso es una aportación. No, eso es una aportación. Por favor, deleítanos con tu experiencia, Elizabeth, que ha funcionado muy bien las frases. No, a esto que Marta ha dicho, porque tiene toda la razón, voy a añadir que yo estoy en contacto en mi trabajo con mucha gente y me han confinado varias veces por positivos, que no he dado yo nunca positivo, pero he estado en contacto, entonces siempre por seguridad te confinas. Pues Rocío y yo, cada vez que nos hemos confinado en casa por estar en contacto con positivos, nos hemos comprado muebles, hemos cosas, hemos intentado cambiar la casa porque nos invadía un sentimiento de tristeza de estar en casa encerradas, que era como, pues voy a llenar este vacío de no poder salir a la calle ni disfrutar de mi juventud con comprar muebles y modernizarlo, bueno, no sé, ¿sabes? Sí, bueno, cambiar tu entorno, en plan, vale, pues no puedo salir a la calle, no puedo... Sí, es una manera de hacer Feng Shui moderna y adaptada al COVID, que yo lo entiendo, o sea, yo lo critico y lo analizo críticamente, pero yo también hago estas mierdas, o sea, poca gente comprará más mierdas que yo, que tengo ahí un armario lleno de maquillaje, que no tengo tantas caras ni tanta vida para usarlo, pero bueno. Tú dirás. Tengo cosas que no necesito y todos la tenemos. Total. Pero sí que es verdad que de alguna manera, que esto a ver si el psicólogo de la Sabionda nos lo analiza, cómo se ha convertido en una manera de ponernos felices, o quizás es porque nos tienen ocupados. Es como que compras algo nuevo, que de repente te mantiene ocupado porque es nuevo y lo tienes ahí, lo tienes que estrenar y después me voy a pintar los morros y ya no estoy menos triste porque al menos estoy haciendo algo y no estoy deseando morir, ¿no? Exacto. Sí, es como una especie de círculo extraño, pero es cierto. Sí, porque te compras algo nuevo y piensas ya, ¿en qué voy a estrenarlo? ¿Para qué voy a estrenarlo? ¿Voy a montarlo? ¿Voy a desmontarlo? Cambias tu entorno y te da la sensación de avanzar, aunque tengas como que estar clavada en... O sea, no quieres como estancarte en tu tristeza, así que dices, voy a cambiar algo
sea mi pelo, sea el mueble, sea la decoración, para decir, Claro. quiero avanzar en algo. Yo conocí a un chico de la época de Fotolog que una vez me dejó un comentario en uno de mis textos que era buenísimo, porque en un momento en el que yo hablé de que me había cortado el pelo, o sea, yo llevaba el pelo por la cintura y me lo había cortado por aquí, y me dejó el comentario siguiente: la peluquería es la cirugía estética de los pobres. Ojo ahí, ¿eh? Bravo, Pablo Maronda Ruiz. Depende de lo que te hagan, porque hay que ser... hay que Bueno, ser pero sales diferente. En la Ciru- cirugía estética también te hacen cosas, ¿eh? Y es peor porque no sabes cómo esconderlas. Porque el pelo crece y te puedes volver a teñir, pero la cara es la cara. Y por mucho que lleves mascarilla, si eres Meg Ryan y te has hecho destrozos en la cara, la mascarilla no tapa eso, cariño. Bueno, entonces, ¿tienes alguna conclusión para hoy o un pensamiento para dejarnos? Pues sí, bueno, voy a decir dos. Uno que contradice todo lo que he dicho anteriormente y Vale. otro que sería como la reflexión. Como ¿Qué preferís Géminis, primero, la reflexión o la contradicción? ¿Qué os apetece más? La- La las dos contradicción, cosas. no, a ver, pero el orden. Ah. La contradicción, lo último. Vale, pues bueno, lo primero, que no necesitáis tanta mierda en vuestras vidas, que os pongáis el Club de la Lucha, que tiene a dos señores de buen ver y además es una película que Son está tíos que basada se en un libro pegan, muy, no quiero ya muy ver esto. interesante y que está muy bien porque explica bastante bien todo de lo que acabamos de hablar, de que compramos cosas que no necesitamos para sentirnos bien y sentirnos menos vacíos. Si tú quieres Tras ver un lo buen cual- club, tú ves el club de la herradura, nada del club de la lucha. La herradura, madre mía. Vaya, la contradicción. La contradicción es que voy a mirar, en cuanto acabemos esto y acabe de cenar, voy a mirar qué descuentos hay mañana. Ah, perfecto. Nosotros hacemos mucho esto con ¿Verdad? Shane. Pero yo hago no mucho me en plan no me de hables poner de un montón de Shane, que te... cosas y luego no comprar nada hasta Si dentro de alguien mucho de tiempo. Shane nos ve, que por cierto, bueno, da igual, voy a decir otra cosa. Shane, Hostia, sí. me acabas... Hostia, Rocío, me Si os acaba de queréis decir una patrocinar cosa. y queréis que enseñemos algún producto, estamos abiertas. Yo últimamente tengo todo mi armario de Shein también, porque he descubierto que tienen tallas que me van bien, que no es como Asos, que la XL te queda como si fuera una XS, y he descubierto la vida con Shein, así que no quiero entrar. Pero hay una cosa que yo hago que es muy absurda, y os va a encantar, que es cuando me da por mirar algo y pienso, va, me voy a comprar tal, y lleno la cesta del Sephora, y antes de comprar veo el precio y digo, eres imbécil, si es que no tienes que comprarte esto porque no lo necesitas, y voy llenando cestas y luego voy cerrando pestañas del ordenador, pero es como que te quitas un poquito la ansiedad esa de, va, voy a hacer algo, voy a comprar Pero alguna encima, cosa. no es como Sí, si casi sí, hubieses sí. comprado ¿Sabes? y tu amor y ya está. ¿Sabes lo que es Exacto. muy enfermizo que hacía yo con mi madre de pequeña? Era súper enfermizo. Yo de pequeña bueno, me sigue encantando comprar. O sea, me gusta mucho comprar. Comprar lo que sea. Me encanta ver cositas, comprar. Pues mi madre, Te vas al Mercadona y haces la compra de la semana. mi madre una vez al mes me llevaba al IKEA de Hospitalet, porque yo estudiaba al lado, y eso es verdad, es verídico. O al IKEA o al Gran Vía 2, donde fuera. Y decía, hoy vamos a hacer el día de no compras. Entonces íbamos, es como que te ponía el caramelito en la boca y te lo quitaba, porque íbamos, veíamos, me probaba la ropa que me gustaba, veíamos libros que me gustaban, tal, y nunca comprábamos nada, nunca comprábamos nada. En el Ikea, será el Gran Vía. Las dos cosas, no, en el IKEA pues se veía rollo, pues mamá me gustan estas cortinas, o mamá me gusta este peluche, o mamá me gusta ¿Qué clase de el tortura? cinnamon roll, y mi madre lo arreglaba, pues vamos a ir a ver una peli. Entonces lo arreglaba con, vamos a ver una peli, en vez de comprar, en plan, en vez de comprar y gastarte 50 euros en ropa, porque no está bien hacer eso, pues mi madre me llevaba por 4 euros a ver al Filmax Gran Vía una película. Es como mucha inversión de tiempo para darte una lección. Pues esto, toda mi juventud, Es toda que mi para ser juventud era padre así, ¿eh? hay que tener mucha paciencia. Y mucho tiempo, ¿eh? Yo me doy cuenta. Sí. Que cada día con menos ganas, de verdad. Por favor, qué horror. O sea, perder el tiempo para una lección. Madre mía, ni que fuera Kung Fu Panda esto. Ya están los demás para educar a mis hijos, ya está la televisión para educar a mis hijos. No es broma. Yo por eso hago Dice con televisión. una sidra a la mano, madre mía, vaya madre, vas a ser tú. Pues yo colega. hago esa Pero parte aquí no enfermiza, estoy. la hago versión digital. Y os lo recomiendo mucho, va muy bien, por favor, nuestro psicólogo, que este programa le va a dar mucho trabajo. O sea, que pase de los sueños, que coja esta sección y se ponga ahí, que nos haga un análisis completo. Madre mía. Pues sí. A ver qué Yo dice. creo que Tony Muncho va a sacar clientes de su colaboración en La Sabionda Ya y le va bien. de las y los colaboradores de La Sabionda también. En algún momento Todos todos un pasaremos poco por el estamos diván. intentando hacer eso. Sí.
buenas tardes, Ángel Garrido, aunque no sé si son muy buenas para ti porque me estás trayendo un look de bufanda, gafas de sol en interior. ¿Qué te pasa? Vamos a ver. A ver, es que esta semana, bueno, lo de Blue Monday se alargó un poco y pasó Uy. de Blue Monday a Blue Week, que podría ser un poco Vaya. la contraposición del día sin IVA del MediaMarkt, un poco, pero... Pero no, o sea, me afecta muchísimo esto, me afecta muchísimo. A mí cuando ya empiezan a bombardearme con el día más lejano a la Navidad, la cuesta de enero, tus propósitos de año nuevo que no se han cumplido y no se van a cumplir porque si a los 15 días no has empezado, olvídate de empezar a cumplirlos. Pues nada, yo ya estoy de bajona. Muy mal, muy malito. Encima con este tiempo de mierda que hace, pues bueno, todavía peor, congestionado, mocos. ¿Qué mundo nos vas a deprimir aquí a A los ver, hay una oyentes, cosa buena. pobrecillos? Es una cosa buena que radio, es... es radio metarradio, o sea... Radio Verité. Radio Verité, o sea, hablamos de Blue Monday y Ángel nos provoca el Blue Monday, o sea, en viernes... Blue Friday. El Blue Friday. Es Estoy Radio Verité. provocando ahora mismo. ¿Qué podcast hace eso? ¿Ninguno? ¿Qué programa de radio hace eso? La Sabionda. Vamos, poder negativo a tope. Pero bueno, a ver, por suerte ya es viernes, lo cual esto nos llevará al Blue Saturday, que será el sábado más triste del año. Bueno, da igual. Hoy, ya dejando un poco el tema del Blue Monday, hoy vamos a hablar de la tristeza. Hoy vengo a hablar de la tristeza llevada al cine, ¿vale? Y cómo podemos superar esos traumas, esas dolencias, esas llorerías, pues de diferentes maneras y de diferentes tipos de películas. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Here we go. Primera película con la que vamos a hablar. ¿Hemos hablado de Bayona alguna vez aquí? En la Sabionda creo que no. No, creo que no. De Bayona no. Y si hemos hablado de Tom Holland alguna vez. Y no hemos hablado de Bayona. Hombre, Claro. Tom Holland... Tom Holland es el tema recurrente Pero de este Tom programa. Holland, gracias a su existencia, ha hecho muchas cosas. Está Crepúsculo, Tom Holland aquí, o sea, como tema recurrente de este programa. Sí. Pero si no fuese por Bayona, Tom Holland ahora mismo estaría, no sé, Es verdad. en un Le debemos Walmart mucho a Bayona. limpiando... Bayona descubrió a Tom Holland. Un poco sí. Efectivamente. Fue su primera peli de Tom No. Además ya había hecho musicales como Billy Elliot, ¿no? Tom Holland, o sea, ya O sea, era... pero el salto al cine creo, Salto al creo, cine. ¿eh? ¿Fue la primera película de Tom Holland, la de Bayona? La de lo imposible. Yo creo que sí, al menos la primera gran película ¡Qué me fuerte! suena que sí. ¿Qué ojo tenía este... ¿Has o sea, visto? Director. Sí. Fíjate, luego en Marvel, ¿eh? La cosa es que, bueno, yo hasta donde sé, Bayona como director nunca ha grabado en el Baix Llobregat. Cosa negativa y que espero que solucionen en sus próximas películas. Espero que la próxima Jurassic Park pase en el En San Cosme. en San Cosme, sí. Ahí Pero hay bueno. muchas aventurillas, ¿eh? Hoy casi me atracan en San Cosme. Exactamente. Bueno, sigamos. Chris Pratt ahí en San Cosme evitando que le roben, como si fuesen los Velociraptors. Basta. No, lo bueno de Bayona es que ha traído siempre grandes rodajes a tierras catalanas, principalmente a Barcelona y a Terrassa, en el Parc Audiovisual de Cataluña, que es donde se suele rodar muchas de las grandes producciones que pasan por aquí. Yo ahora mismo estoy Lo allí que en sé- Terrassa rodando. Hombre, es una de las mecas de por aquí. Lo que se traduce en grandes nombres cruzando la frontera aérea del aeropuerto del Prat. Por lo tanto, yo creo que hablar de Bayona siempre que nos sirve para hablar un poquito de nuestra Siempre. población y de nuestra tierra. Siempre el aeropuerto para Hoy os cada- vengo a hablar de la peli Un monstruo viene a verme. ¿Por qué? Ujú. Porque es tristísima. Básicamente habla de la superación, o sea, de un chico, un chaval que tiene que superar la muerte de su madre de alguna manera. Y que para superar esa muerte, un monstruo le propondrá como unas Mira, ¿verdad? diferentes pruebas para que vaya él aprendiendo a superar los miedos de su vida. O sea, película bastante, bueno, es de lágrima, un poco fácil, pero con un final bastante optimista, con un final que invita a pensar que a través del dolor y a través de la tristeza, pues, oye, podemos aprender ¿no? ¿Cómo se llama esto? La resiliencia, ¿no? A aprender a Resiliencia, llevarlo sí. encima y a mejorar uno mismo. Bueno, quería hablar de los actores ahora. La película, como iba contando antes, nos ayuda a hablar de actores que han pasado por Barcelona, como son Felicity Jones, Liam Neeson en el papel del monstruo o Sigmund Weaver.
Es importante también hablar de que Tom Holland, del que hemos hablado antes, también estuvo en el rodaje haciendo de monstruo. El Cosa monstruo, que... ¿Ah, sí? Cosa O sea, que no- la captura de movimientos del monstruo es de Tom Holland, no de Liam Neeson. ¡Hala, qué fuerte! Y eso es una cosa que pasa bastante desapercibida, porque la gente... Me ha sorprendido. Es como lo opuesto a Blue Monday, tú. Sí, sí. Totalmente, es como... Claro, la gente llega a los créditos y ve Tom Holland y dice, oye, a ver, un momento, aquí Tom Holland no apareció en ningún lugar. Y efectivamente, como decía Rocío, es la persona que se encarga de hacer de muñequito para dar las respuestas al protagonista, que es Lewis McDougall, es el chico, que gracias a la ayuda de Tom Holland, pues puede hacer un poco la conversación, las respuestas, porque si no tendría que hablarle a una pelota de tenis, básicamente. Un Tom Así. Holland en tu vida, ¿eh? Exactamente. Y los que quieras, y dos también. No pasa nada. Eso por lo que respecta a esta película. Ahora vamos a hablar de otra película, ¿vale? De otro tipo de tristeza. Vamos a hablar de... Bueno, hace 2 semanas fue el cumpleaños de una personalidad bastante importante, que es Pasqual Maragall. ¿Sabes quién es Pasqual Maragall? Sí. Fue exalcalde de Barcelona y expresidente de la Generalitat de Cataluña. Y es conocido por haber traído las Olimpiadas de Barcelona... las Olimpiadas a Barcelona y transformar la ciudad en lo que es hoy en día. O sea, una superurbe en la que, bueno, viene todo el mundo a gentrificar el centro y hacer que los que vivimos aquí paguemos mucho más por el alquiler. Pero bueno, también fue uno de los responsables... ¿Qué va? Es broma, es parte del personaje. Que ya digo que he dicho antes, me está dando asco el personaje, estoy creando en la sabionda, pero... Ya veo, ya. A mí. Bueno, también fue responsable de la creación de Kobe. No sé si conoces a Kobe. Sí. Que hoy en día, la que no rata hablamos... esta, ¿no? Qué rata, el Una muñequito rata, más ¿no? adorable del mundo. O sea, era Qué Kobe desagradecidos sois los centenias, de verdad. Es que no apreciáis nada en esta vida, chica. De verdad. Kobe, que fue una de las imágenes de los años 90. Hoy en día sería COVID, pero bueno. COVID, sí. El Era caso es el que Pasqual Pasqual Maragall también es el era protagonista del documental. Tenía visión de futuro, porque ahora ya no. Bueno, pobre. También es el protagonista del Elizabeth. documental Bicicleta, Cullera y Poma, donde seguimos a Pasqual Maragall en sus primeros pasos después de que le diagnosticasen Alzheimer. Vamos a ver, es una película que trata sobre una enfermedad y sobre cómo un personaje, pues, bueno, tiene que aceptar esa enfermedad que le va a llevar de alguna manera u otra a olvidar todo lo que le rodea. Es un golpe muy duro para él, para su familia, y tienen que pensar un poco cómo tomarse la vida a partir de ahora, después de todo esto. El documental también nos explica un poco con inteligencia, con sinceridad, con buen humor, el propio Maragall, cómo empieza con una fundación con la que él tiene esperanza de que esta enfermedad no vuelva a pasar, se disminuya en los próximos años. Es una peli bastante triste en el sentido de que, bueno, tienes que ver un personaje afrontando un poco lo que es su final, pero que nos da una gota de optimismo para intentar pensar en un futuro mejor. Y para colmo de colmos, pues bueno, sale el Prat de Llobregat por ahí también en una de las escenas, así que bueno, tiene mención asegurada en el programa, por eso ya. Sí. Yo es que Qué duro, también. recuerdo ver este Sí, documental. Sí, ahora. Recuerdo ver este documental y hubo un momento, o sea, una frase un momento que a mí me capturó muchísimo, que es cuando la hija le decía, a mí no me da miedo cuando él me olvida a mí, sino cuando él no me reconozca a mí, sino cuando yo no lo pueda reconocer a él. Ahí es cuando ya sí que Claro. la sensación Cuando de ya he no perdido a puedes esta tener persona. una conversación De que no la identifica. Efectivamente, cuando no ves a tu padre en ningún sitio, ostras, Es que muy debe ser fuerte, sí, durísimo. sí. La verdad es que es una película que, bueno, te hace pensar y ponerte en el lugar de él, básicamente, y decir, vaya, ¿qué haría yo, no? Si se empieza un poco, si me diagnostican esto. No sé, es una cosa que a mí por lo menos me da bastante tristeza y me da bastante miedo también de pensar en un futuro en el que ¿no? De repente se me caiga todo lo que he conocido hasta ahora. Por último, vamos a hablar de una película muy premiada, una película que tuvo muy buenas críticas, que es La soledad de Jaime Rosales. No sé si os suena. Es una película, bueno, es otro tipo de tristeza,
Fue estrenada en 2007 y fue ganadora de los Goya a Mejor Película y Mejor Dirección. Competía ese año con El Orfanato de Bayona, del que hemos hablado antes. Y bueno, mientras que El Orfanato se llevó un poco los Goyas así a mejor categorías técnicas, exactamente. La Soledad se ganó los premios grandes. Es muy importante comentar también que el guionista de esta película es del Prat del Llobregat también. Es Enric Rufas, al cual enviamos un saludo desde aquí, si nos escucha, espero que sí. Que también trabajó en otras películas de Jaime Rosales, como Las Horas del Día, también bastante premiada. En este caso, hablamos de una película que no trata la tristeza como un solo hecho, ¿no? Aquí hemos hablado de Un monstruo viene a verme, que es, bueno, la muerte de un ser querido. Hemos hablado del documental de Maragall, que es, bueno, la que te diagnostiquen el Alzheimer. Y en La Soledad se trata otro tipo de trauma un poquito más largo, o sea, se trata más el día a día, ¿no? La tristeza más de lo que es el pasar de los días, de lo que es la vida misma. Sí que es verdad que la película ahonda en sucesos muy concretos, o sea, son dos protagonistas, ¿vale? Una madre soltera que se traslada con su hijo a vivir a Madrid, ¿vale? Ahí encuentra trabajo, hace una nueva vida, pero que de repente vive un atentado. Vive un atentado y, bueno, su vida pues cambia, su manera de percibir todo cambia. Y luego hay otro personaje que es una propietaria de un pequeño supermercado también, que tiene una relación con sus hijas un poco, bueno, es muy buena, pero se ve truncada por temas de hospitales, de enfermedad. Y no es tanto el hecho que pase de golpe, sino el pasar de los días, el cómo va asentándose lo otro en las personas. Es una manera totalmente diferente de enfrentar este Blue Monday, esta Blue Week, pero igual de válida que las dos anteriores. A ver, vosotras, ¿qué película de tristeza os gustaría... ¿Por qué tipo de tristeza os gustaría más llevaros esta semana? O sea, ¿de los que has propuesto o en general? En general. Mira, a mí hay una canción, yo no voy a llevar el cine, voy a llevar la música. A mí hay una canción que me gusta muchísimo, que es The Strokes, que no es del Blue Monday, pero se llama Why Are Sundays So Depressing, y es un temón, es súper guay, y habla, pues, de esto. Why Are Sundays So Depressing. Del último álbum, disco, ¿no? Es del nuevo álbum de The Strokes, es muy muy guay este álbum. Maravilloso álbum, a mí me sorprendió para bien, o sea, es verdad, es buenísimo, es que es muy muy no muy me esperaba nada, no me esperaba nada y me encontraba un álbum, de hecho me compré el vinilo y todo, o sea, en plan, bueno, el vinilo. Sí, es muy guay. ¿Y tú, Rocío? Yo, no sé, escucho Brian Eno para llorar. No sé. Pero bueno, Brian Eno sería una cosa bastante parecida al tipo de tristeza de la soledad, ¿no? Un poco así, son sonidos de... Es como tristeza pero bonita, ¿sabes? No, Radiohead es como... Es depresión total, Radiohead, vamos a ver. Pero es como mi época Radiohead fue la adolescencia de decir, qué puta mierda el mundo, y entonces es como, era depresivo en el sentido de odio todo esto, y ahora ya escucho Radiohead siempre desde la nostalgia. Pero de la nostalgia de cosas que sigo pensando, pero como que las llevo mejor. Y eso, o sea, pero es como que ahora intento como consumir cosas de tristeza, pero que tengan como ese mínimo mensaje final optimista como para decir, bueno, puedes estar triste ahora, en plan, llora un rato, pero que luego todo iba mejor, ¿sabes? Siempre me hace mucha gracia porque estaba pensando, me estaba acordando ahora que Brian Eno también es uno de los productores de Coldplay, ¿sabes? Es como... ¿sí? Es muy curioso porque creo, si no me equivoco, Brian Eno produció Viva la Vida y es como, joder, ¿sabes? O sea, es como las antípodas de lo que la gente le conoce. Y también está John Hawkins por ahí en medio en Viva la Vida, sí. ¿Ah, sí? La de... ¿En serio? No sabía. Life in Technicolor. Bueno, claro, es que tiene todo el sentido del mundo, realmente, es muy John Hopkins. ¡Hola, pero es que hay una canción tal cual que es de John, o sea, es como John Hopkins, es como, no sé si vino el sampler de él John Hopkins también es... Si no me equivoco, también fue productor, ¿no? Sí. ¿Puede ser que también fuese productor de Coldplay, John Hopkins? Yo creo que sí, creo. Porque sí, recuerdo lo del tema de... Pues yo descubrí John Hopkins después, y cuando escuché como aquella canción que sale en Life in Technicolor, yo como, wait, I know this. Cada día es más crash, John Hopkins, es que no defrauda, tío, qué guay. Es muy guay en directo. Es una pasada.
La verdad es que sí. Oye, pues qué bien, ¿no? Qué manera más alegre De acabar repente, la sección, ¿no? oye. De repente hemos empezado con el Blue Week y ahora estamos con Viva la Vida, macho. Con viva la vida, madre También te mía. digo que Arriba. Viva la Muy vida bien, muy bien, es me muy gusta. graciosa la o sea. canción, pero analiza la letra, guapo, va de decapitar peña, quiero decirte. No pasa nada, no pasa Sí, nada. también, sí, Es sí, la Revolución sí. Francesa, amiga. Es la Revolución Francesa, sí, sí, sí. Es- sí. es Bueno, una va del manera de- final de la monarquía, básicamente. La ¿no? revolución. Un rey interpelándose a sí mismo sobre qué pasará ahora Reset. que voy a... Yo te ahora quiero, que van a acabar monarquía. conmigo. Yo te pego, yo te quiero. Pego, yo te quiero, Luis XVI. Yo te quiero, María Antonieta. Madre mía. Bueno, pues nada. Pues hasta aquí la sección de Desgarridor. Me voy con Esperemos mi que- tristeza, a ver No, si puedo por acabar la favor, semana un poco venga, más. va. Habíamos Inténtalo. remontado, triste. habíamos Ahora viene remontado. fin de semana de descansar, llora, que el lunes ya empieza la parte buena del Alegría, año. que ya viene la primavera. Exacto. La primavera, qué bonito. Clase engaltera. Primavera trompetera. Muy buenas tardes, Elizabeth Cruz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿te has cambiado de ropa? De repente. en el Y tú programa también, de ya hoy. ves, tienes el pelo como un poco más clarito, ¿eh? Sí, oye, ¿qué vas de raperilla, de J-Lo? Voy de Blue Monday. Vas de Blue Monday. Pues llevo una sudadera azul. I'm still Jenny from the block. No, ha sido un poco... I'm still a little depressed. Vale. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Pues, a ver, como ya he dicho antes al principio del programa, yo no conocía bien qué significaba Blue Monday. O sea, sabía que se refería a algo como el día más triste del año, pero nunca sabía el origen, así que... O sea, no he traído nada para explicarlo tampoco. Bueno, ya lo he explicado yo, no te preocupes. Efectivamente, solo que... ¿Qué tal fue? ¿Qué tal ha sido tu Blue Monday? ¿Qué tal fue? Porque claro, esto es un viernes, estamos emitiendo un viernes, el Blue Monday fue el lunes 18. Pues yo bien, no sé, muy normalito, la verdad. O sea, como cualquier lunes, también te digo. ¿Sí? O sea, lo único es muy pobre. Como que muy pobre, ¿el qué es muy pobre? O sea, muy pobre yo. Quiere decir que no tengo dinero porque, joder, me lo he gastado todo en Navidad. Ah. Para hacer feliz a otra gente. en vez Esa de a mí persona misma. no la provoca el Blue Monday. O sea, la pobreza está todo el año, no solo el Blue Monday. Ya, pero coincide que justo enero es más duro de pasar. Vale. Bueno, pues como realmente no sabía a quién entrevistar... ¿Vas a entrevistar a mí? No. Ah, vale. Pero Bueno. yo voy a buscar a una persona tristísima. Claro, es que era como a quién entrevisto y cómo luego le digo, por cierto, eres mi invitado porque creo que estás deprimido, no puedo hacer Ve a eso. terapia. Es muy feo, claro, eso es muy feo. ¿Quieres que te entreviste a ti? Sí, No, me gracias. olvido mi sección y... No, estoy bien, Vale. estoy bien. Es todo un Bueno. personaje. He pensado que os podríamos dar como 5 planes que hacer en el Blue Monday. Pese a Vale. que ya ha pasado el Blue Monday, como siempre en este programa vamos de retraso. Pues pero- somos retrasados. Porque somos retrasados. Pero oye, mira, la cultura es segura y se consume cuando y como se puede. Punto. Y ya está. Y no hay más. Entonces, el plan número 1 que yo propongo, el plan número 1 y número 2 que van de la mano. El número 1 es escuchar una canción. ¿Vale? Una canción. No, te has estrujado el coco, chaval. Sí. Vale, Es una una canción. canción que se titula Ah, una concreta, vale. Blue Monday. Y es de New Order. Ha puesto Blue Monday en Spotify y se ha quedado tan pancha, ¿eh? La niña es que... madre En mía. realidad lo he pensado tarde, podría haberlo hecho así y no ha sido así. Pero Blue Monday, que supongo que ya conoceréis el gran temazo de New Order del 80 y algo, ¿no? 86, 89. No, a mí no me preguntes, eres tú la que has No lo decidido. sé, no lo sé. Por ahí anda la tal. Entonces pongamos un cachito para que lo oigáis. Que de hecho, si no la ponemos al final del episodio de hoy, como solemos poner música, pues le diré a Sheila, el montador, que... No, esta la pondré al final. Vale, La pues escucharemos al final del programa. si esta es la canción que vamos a oír al final del programa, yo propongo que en mi sección poner otro temón. Vale. Porque tú sabías que existe otro temazo anterior a New Order que también se llama Blue Monday. Pero esto no se inventó lo de Blue Monday en 2005, como yo he dicho antes. No. O sea, Blue Monday en plan generalista son estos. Pues mira, esta canción de Blue Monday es del 1957, Oh, escrita por Fats Domino. vale. Y si os gusta el rollo así jazz blues,
creo Vale. que es para hacer un tema. A mí me ha gustado mucho, pese a que no oigo nada de este rollo, pero me ha parecido súper guay. Simple. Me da ganas de ir al baile de fin de curso con el chico del instituto que juega y que es quarterback. En fin, el tercer plan que proponemos en la Sabionda para... No, ¿cómo que tercer y el segundo? Era escuchar esa canción. ¿Y el primero? Primero, la otra canción. Y le pone como planes diferentes, es estupendísimo. Qué maravilla. Para ocupar un poco de espacio en el programa. Porque es todo muy precario, Rocío. Esto... Es que me ha hecho mucha gracia, hermano, y yo se ha saltado Son ahora planos... clarísimamente, o sea, ¿qué ha pasado aquí? Son planos cortos. La gente ahora quiere todo que sea corto. Por eso se han puesto de moda las miniseries, Rocío. La gente ya no ve largometrajes de 3 horas que hace Martin Scorsese. La gente quiere planes rápidos. Pues yo te propongo hacer... Una miniserie que dura lo mismo que la película entera de Martin Scorsese. Sí, pero Vale. mentalmente no es lo mismo. O sea, el binge watching es lo que hace que lo veamos todo seguido, pero nos engañan en la mente, nos engaña. Entonces, tercer plan que proponemos en la Sabionda para hacer en el Blue Monday. Os proponemos ver un cortometraje que se titula... ¡Blue Monday! ¡Buah! Me explota la cabeza. Sinceramente, ni idea de dónde lo podéis encontrar porque no lo he encontrado en ningún sitio. ¿Y cómo sabes que existe? Porque está en IMDb. Ah, o sea, tú Yo me he metido, yo he ido a IMDb. Madre mía, vaya sección está quedando hoy a esta niña, de verdad. Yo he ido a IMDb y he puesto Blue Monday. Y me ha salido por este cortometraje, que es un corto inglés, que no corte inglés, sino es un corto inglés, inglés de Inglaterra. Es que me está haciendo mucho trabajo. No soy... Ríete, que luego hablamos. Fuera de antena, no. Vale, te prometo que yo he buscado este corto por todas partes. Me he metido hasta la deep web para buscarlo, he encontrado muchas cosas, pero no he encontrado este cortometraje, ¿vale? Es un cortometraje que además te va a gustar mucho el tema y que yo creo que es un tema que podríamos hablar otro día en la Sabionda, porque va de una chica que odia celebrar su cumpleaños porque es como un recordatorio de que no está consiguiendo y que el tiempo va pasando y que no consigue los objetivos que tenía propuestos en su vida. Y que cada año que cumple es un año más en el que no ha cumplido sus objetivos. I can relate. You can relate, I can relate. En realidad hablamos hace poco de esto. Me puedo ¿no? identificar completamente. Totalmente, ¿no? ¿Tú has tenido esa sensación alguna vez? ¿La tienes últimamente o hace mucho que la tuviste? Sí. O... Cada puto día de mi vida, todos los días estoy pensando... Adele, con mi edad, ya había sacado 3 discos y era famosa mundialmente. Billie Eilish con 17 ya es famosa mundialmente. ¿Qué estoy haciendo mal? Vivir en el país equivocado, para empezar. No, Rosalía. Mira Rosalía. Del Baix. Del Baix Llobregat, ¿eh? Ojo la Rosalía. No, aquí la culpa es mía totalmente. Vamos. Bueno, pues... Vaya bajón acá. Dame otro plan. Blue Monday, bajó la Blue Monday. Entonces el corto tiene muy... O sea, el cortometraje dura unos 20 minutitos, tiene muy buena pinta. También os digo, os las apañáis, porque yo no lo he encontrado. Me hubiera encantado poderos decir, descargároslo ahí. Lo que tú estás proponiendo es una gincana. Pero es A ver, joder, ¿quién? es súper guay. No, sí, es divertidísimo esto que Claro. estás proponiendo en realidad. Sí. Mantener la mente ocupada. Tú mantienes la mente ocupada. Intentando encontrar el cortometraje. todo. O sea, las 2 primeras canciones están en Spotify y en YouTube. Es súper fácil de Para encontrar. mientras estás intentando encontrar el cortometraje. Efectivamente. Y el cortometraje, pues ya si Hace eso tiempo. algún día... Además es muy nuevo, es como del 2013 realmente, no... A ver, Hace 7, 8 años. Pero, muy nuevo ya. hombre, para mí algo antiguo es el blanco y negro de los 50, ¿sabes? O de los 60... Bueno, los 50 ya había color. Más antiguo, pero vaya. Cuarto plan para hacer en el Blue Monday. ¿Qué es otro cortometraje? Es empezar a leer un libro escrito por Nicky French, no sé cómo, Nietzsche, es que va con 2 Cs, no sé, que se titula, Can you guess? Blue Monday. ¡Blue Monday! Pues me he metido en Amazon y he puesto Blue Monday a ver qué aparecía y he intentado poner que sean libros porque claro, si pones Blue Monday en Amazon lo primero que te sale es New Order. Estoy orgullosa que estés aprendiendo a utilizar internet. Sí, Esto está muy bien. ¿ves? Yo, es que solo sabiduría en la Sabionda, vale, pues. Este es el primer libro que me ha salido, o sea, si tú vas a la sección de libros y pones Blue Monday, es el primer libro que me ha salido, ¿vale? En ¿Y Amazon. de qué trata?
No lo sé, no lo he parado. No me lo he leído. O sea, no sabes nada, Elizabeth, por favor. No, porque, hombre, perdona, si yo lo explico todo, ¿qué Pero sorpresa? un resumen, una sinopsis. Es de misterio, es lo único que sé, que es de misterio. No, ¿vale? sí, es un misterio, porque no tienes ni Porque- puta idea de lo que pasa en el libro. No, directamente me he ido a buscar los comentarios. Porque yo he preguntado, ¿qué tendrá este libro para que sea lo primero que me salga en Amazon? Tira ya, venga, ¿qué han dicho? Pues, A Quiet Reader dice, o sea, el lector silencioso dice, Vale. este es probablemente el peor libro que haya leído en mi vida. Y me leo 2 o 3 libros a la semana. El argumento es sencillamente ridículo. La protagonista no suena ni normal. Bueno, esta no era la review que yo había encontrado. ¿Cómo que no has encontrado? ¿Qué ha aparecido Perdón, así de perdón, repente era otra. en es tu que documento ha hecho ¡pum! Es que me he equivocado. No. Es que estoy leyendo directamente del Amazon, Rocío. Voy a leer el bueno. Nicola dice... Me recomendó este libro un amigo como algo para leer en un largo viaje y me encanta una buena novela criminal. Sin embargo, ese es probablemente uno de los peores libros que he leído. Y Pero sigue siendo la misma, da igual, está es bien. verdad. Bueno, en cualquier caso, da igual, vamos a olvidarnos de las reviews de la gente porque a lo mejor no tienen ni idea. Porque tiene un 50% de estrellas, de 5 estrellas este libro. O sea, el 50% de la gente que ha votado 5 estrellas a este libro. O sea que A lo mejor son amigos del autor. estará bien. Había 1086 votaciones. Hay casi 500 Hay gente muy personas enfadada con este libro. O sea, bueno, aparte del flipado que dice, me leo 3 o 2 libros a la semana. Este o ¿Qué está te en has el leído? paro, No, aparte de estar en el palo, estás o no tiene solo, amigos, o sigue confinado en su casa, o todas esas cosas juntas. No sé, esto es como... o vive en un Blue Monday constante. Y entonces lo único que tiene para sobrepasar la depresión del Blue Monday es... Y claro, tenía todas las esperanzas puestas en este libro, en Blue Monday. Yo creo que este me va a solucionar la vida ya porque estoy Y en la Blue depresión. Monday, pues es una mierda, parece ser. Para él, Para él. que lee 2 o 3 libros a la semana. Exacto. Quinto y último plan para hacer en este maravilloso Blue Monday que nos está quedando, Vamos ¿vale? Es escuchar todos los podcasts de la Sabionda para animar un poquito el cotarro. Y si además os veis Crepúsculo, bueno, que ni Blue Monday ni tonterías. Que luego os ponéis a hacer unos TikToks, o os ponéis a ver TikToks, os hacéis un bocata de chopet, que están buenísimos, y ya tenéis el Blue Monday arreglado. ¿Pero qué es eso, Elizabeth? Madre mía. Mira que Blue Monday nos ha quedado tan bonito. Esto no lo viste venir, Ferran Masagañas. A ver, ¿qué me cuentas tú, Ferran Masagañas, la semana que viene? ¿Qué va a pasarnos, por favor? Cuéntanos. Capricornio, Leo, Cáncer, Ariel, Libra, Piscis, Tauro, Virgo, Géminis, Acuario, Escorpión i Sagitario. Bueno, què? Benvinguts a tots? No. Bueno, i benvinguts a l'època Aquari, que t'anava a dir. Escolta, a mi us he de dir que l'època Aquari és una època que m'agrada bastant. No sé ben bé per què, igual serà per les calçotades, però és que a més aquest any Aquari ve una mica carregat, perquè és un signe bastant important aquest any. Si coneixeu algun Aquari, fiqueu-vos-hi a prop, perquè igual es farà multimilionari, saps el que te vull dir? Escolta. Bueno, mira, en final us he de dir que Aquari, amb la seva quadratura aquesta amb Taure que té, és una mica un bon moment allò perquè proveu idees. Aquesta cosa que a vegades a la gent se li posa al cap de ui, ara m'hi hago un budista tailandès o coses d'aquestes, doncs mira, aquesta setmana seria una bona setmana, no? Vinga, proves idees, et vas a comprar una mica de vi natural, alguna cosa d'aquestes, A veure si us agrada el vi natural, perquè si surt com la cervesa artesana, mare de Déu, quina angúnia. Bueno, en fi, això, escolta, que aneu provant coses noves i ja m'ho sabreu dir. Bueno, mira, us parlarem ara una mica dels signes, que és el que més us interessa, però avui començarem des de sota, perquè els aquaris estiguin contents. Si tingués alguna amigueta aquari, doncs escolta, doncs així m'uneixo la seva fortuna. Va, doncs escolta, començo per peixos. Mira, preneu-vos les coses amb calma. Els peixos heu de començar a treballar una mica allò tras bastidores, Centreu-vos amb els vostres objectius, però intenteu no fer molt de rebombori, no fos cas que alguna mala pècora doncs us ataqués allà. Escolta, Aquari, bueno, per molts anys a tothom, i jo us he de dir que igual els aquaris heu estat negociant alguna cosa important en el vostre nivell de qualitat de vida, alguna cosa així. Paciència, perquè això s'està resolent, però sobretot gran responsabilitat que teniu a Saturn al damunt. Capricorn, bueno, escolta, bona sintonia amb connexions amoroses, Ai, trapella, escolta, tindreu una setmana de fletxazos constants, però bueno, no ens passéssim, Capricorn, si paguem la targeta del metro. Sagitari, vosaltres una mica compte, que aquests impulsos igual us deixaran una mica clavats, Abaixa una mica el ritme perquè et pots fotre un ostre sideral. Escorpí, escolta, ja t'he dit aquests dies que aquest any és una mica per agafar una mica la teva parella i soci i alimentar-te una mica, I això, escolta, que no, l'altre dia me deien això, no vol dir que sigui jo aquí una persona que t'estigui dient que has de ser submisa o dependent emocional, no, guapa, no, al contrari, Tu has d'aprendre
com ets a partir de la teva parella aquest any. Però escolta, nada de dependències emocionals, per favor, eh? I balança, mira, me'n vaig al minut, però va, ja, balança, pobra, t'ho diré. Escolta, balança, heu tancat una mica la porta a una situació del passat, no? Però esteu encarant-vos massa cap al futur. En aquest sentit, diguéssim que, en comptes de tancar-ho del tot bé, heu anat corrent cap endavant. Para't un moment, allò dic, para't un moment, seu una estona, fes un te chai d'aquests que tant t'agraden, I mira una mica, rotllo, què, hem superat el passat per començar cap al futur, o potser hauríem de tirar una miqueta enrere, enviar un WhatsApp a aquella persona, o resoldre aquella situació, ficar ordre, I a veure què fem, Busca una mica l'equilibri, que pot ser que estiguem una mica així malament. Bueno, m'estic passant de temps que flipes, però escolta, la resta els tindreu al Twitter, com sempre. Molt bona setmana, molt bon aniversari a tots els Aquari, i escolta, que vagi molt bé. Y hasta aquí otro programa maravilloso de La Sabionda. Yo creo que ya os habéis animado. Y si nos ponemos a la New Order y venga, arriba ese fin de semana. Es muy guay New Order. El Blue Monday es un invento del capitalismo, como todo. Es que, bueno, el capitalismo no directamente. Para vender libros, para escribir canciones al respecto, para hacer cortometrajes que no se encuentran en internet. Para eso sirve el Blue Te estás Monday. todo odiando a tu sección maravillosa que has hecho hoy. ¿Ah, sí? Gracias. Vaya. Bueno, pues espero que nos veamos. Bueno, sí, en realidad en YouTube podéis vernos. A ver, ¿dónde estáis? Estamos esperando ahí en YouTube, que somos, vamos, lo mejor de YouTube. Una familia. Es tan bonito vernos. Qué maravilla. O sea, las Sabiondas somos como Qué maravilla. Ripvine. O sea, somos lo oculto de... Y ahora llegará un día que nos haremos famosas y alguien dirá: yo fui de esos 10 primeros oyentes de La Sabionda. 10. Optimista también. No, son 10. Son 10. Ah, son 10, vale, perdón, pues ya está. Estoy contentísima. Que empieza el fin de semana, sí señor. ¡Uh!